Me acuerdo que me reía mucho con ella, que no le decía mamá sino Martita. También me acuerdo que me amaba. En esta foto estamos los dos. Yo a la edad que tenía la última vez que nos vimos, pero también estoy dentro de ella. O mejor dicho, el feto que unos meses después iba a ser yo. Esta es la única foto que tengo de ella embarazada. Estaba embarazada de muy pocos meses, tengo entendido. Por eso casi no se le nota la panza. O por ahí sí se le nota, no tengo mucha idea de panzas embarazadas. En realidad hay otras fotos de ella embarazada, pero no está rodeada de mucha gente y no casi ni se la ve. No es lo mismo. No es lo mismo. Esta bien podría ser la última imagen de mí guardada en su memoria. Pero bueno, no sería la primera porque también tendría todas estas. Hasta acá. A partir de acá, ella ya no me conoce. En la intersección de la memoria de Martita con la mía, hay algunos recuerdos que son más importantes que otros. Me acuerdo de las vacaciones de Mar de Ajó del 88. Ahí fue cuando conocí el mar. El último día de esas vacaciones, nos levantamos los dos a las 5 de la mañana y fuimos a ver el amanecer. Pero no, esto no podría ser un recuerdo de ella. Es pura nostalgia, es un efecto. Nunca tuvimos una cámara. Seguramente había más cosas en la memoria de Martita. En realidad hay memoria que está viva, pero necesita un poco de ayuda. Y acá estoy yo con ella. Y acá cuando está cumpliendo los 15 años, mi hijita. Pobrecita, mi hermana. Era flaquita. Sí, sencillito el vestido. Sí. Pero era hermoso. Flaca. Una tela carísima. Flaca, nunca la vi, yo nunca la vi así de flaca. Sí, flaquita. Era flaquita. Pero entonces ahí ese día estaba un poquito atacadita con los bronquios. Los vecinos eran Alicia Alba con... Ay, ¿cómo se llamaba el muchacho? Me olvidó. Y acá está Gladys, Martita, y estos eran compadres de Martita, porque el hijo de estos dos eran ahijados de Martita. Y esta era la porrota Macía, Martita, está yo, un muchacho que andaba enamorado de Martita, y Lencina. Este era el casamiento de este con esta. El Coco Esper con la... No me acuerdo cómo se llama la esposa. Y esta es en Córdoba, cuando Martita fue estar de monja. Quería ser monja, acá también en caballo, ¿ves? Con otras monjas que estaban ahí para monjas, pero que todavía no estaban de monjas. Estaban de novicios.
Este era el profesor. La felicitaba a Martita en la cena blanca. Muchas de las fotos instantáneas se fueron borrando con el tiempo. Y hay otras fotos que no están tan seguras tampoco. Usaba los vestidos cortitos, ¿eh? No me pelas, deja acá, mira. Si total no. Así. No sé de dónde se ve. Y esta es foto de... ¿Vos? No. En la playa esa sos vos. La tía Johnny está ahí. Ah, esta sí. Esta era doña Macías, marido de doña Jacinta, el padre de la parroquia. Éramos vecinos, ¿no? Que vecinos buenísimos, pero se murieron y ya no existen. Ya no existen. Hay algunos recuerdos que ya no existen porque nos fuimos olvidando. Por ejemplo, yo no me acuerdo de su voz. Y supongo que ella se habrá olvidado algunas cosas de mí. Seguramente se acordará del sábado 27 de mayo del 89. Esa mañana ella amaneció descompuesta. Se debe acordar de mí sentado en la punta de la cama, preocupado porque ya era tarde para ir a la clase de piano. Yo me acuerdo de ella tratando de respirar, apoyándose en el respaldo de una silla que se había llevado al baño. Ella se debe acordar de mi tía diciendo que iba a buscar un médico. Yo de lo que me acuerdo es de las dos patas delanteras de la silla levantándose. Ella de la humedad del techo y de que ya no quería sentirse mal. Yo de su cabeza golpeándose contra la pared y de sus ojos en blanco. Ella de nada más. Yo de cruzar solo el pasillo que me daba tanto miedo. Ella, ojalá que de algo lindo. Yo de mi tía tratando de hacerla volver. Después también me acuerdo de mi abuela diciéndome que Martita ya no iba a estar más. Por ahí es mejor confiar en los objetos. Se supone que están hechos para durar. Tengo un cassette que todavía no me animé a escuchar. Está un poco viejo, pero tengo la sospecha de que voy a encontrarme con la voz de ella acá. Tengo esta foto de la única vez que ella salió del país para ir a Punta del Este. Fue a conocer el mar porque ella era de Los Cerros. Tengo esta agenda que me prestó mi abuela. Cuando tenía 15 años un día me enojé y rompí unas cartas que me había escrito Martita y que estaban guardadas en esta agenda. Desde ese día la agenda quedó guardada en un cajón y yo me mantuve lejos. Además de un montón de papeles sueltos y algunas fotos, tiene un anexo donde ella escribía sus recuerdos mes a mes. Por ejemplo, el 1 de febrero del 80, ella fue a Punta del Este. El 22 de julio del 81 nacía yo. El 24 de diciembre del 80 mi papá se enteraba de que yo iba a venir al mundo.
Mar de Ajó. No, hay algo que está mal. Si yo nací en julio del 81, ella no pudo haber ido a Punta del Este en febrero del 80. Porque si no, en la foto no estaba embarazada de mí. Seguramente se equivocó cuando escribió la fecha. Listo, ahí está. Me doy cuenta de que me acuerdo de muchísimas cosas, pero sigo sin acordarme de su voz.